Hola, vamos a dar comienzo a este vídeo de la defensa de la comunicación en Moodboard físico como herramienta de activación creativa en la era de la inteligencia artificial. En este caso se ha llevado a cabo a través de dos personas, Verónica Tejero Martos, que es del grupo de investigación Laboratorio de Género en Innovación Social, y yo, Raquel Martín, del grupo de investigación de Inteligencia Responsable y Estudio Europeo sobre Inteligencia Artificial, ambas de la Universidad Europea de Valencia. Bueno, esta comunicación se presenta en un escenario en el que la inteligencia artificial apoya mucho en la universidad, en la educación superior, pero también limita. Sobre todo nos vamos a centrar en esta comunicación en la perspectiva hacia el desarrollo de la creatividad, fundamental en la mayoría, por no decir en todas las perspectivas profesionales de un estudiante. ¿Qué tenemos? Que la inteligencia artificial nos apoya con esa rapidez, con esa accesibilidad, ese apoyo a la producción de contenidos tanto visuales como textuales, pero también tiene una perspectiva negativa como en toda nuestra vida, ¿no? Que al final es que damos respuesta a esa inmediatez que buscamos cuando tenemos una duda mientras estamos estudiando en la universidad, pero claro, si tenemos que desarrollar un trabajo, si tenemos que buscar una perspectiva de cómo dar un valor diferencial, el problema es que estamos en una situación en la que hay una homogeneización de las soluciones, de las respuestas ofrecidas, de tal forma que cada vez se reduce más la creatividad. Entonces, ante esta situación, ante este escenario que os comento, sí que nos hemos dado cuenta que hay una posible técnica con la que romper contra esa barrera o ese miedo a que pueda suceder de que la creatividad cada vez sea más y más reducida en todos los estudiantes por esa inmediatez y respuestas tan similares entre todos, ¿no? Con la inteligencia artificial. ¿Qué respuesta nos hemos dado cuenta y hemos aplicado en el aula que ha sido muy interesante? El moodboard físico. Ahí tenéis justo encima de mi imagen un moodboard posible, ¿vale? En este caso es digital, no veis que realmente no es un recorte de revistas como tal físico, sino que realmente es una imagen representativa de lo que es un moodboard normal si lo hiciéramos por ordenador. ¿Qué sucede? Que cuando buscamos esto con la inteligencia artificial o estamos en nuestro día a día recurriendo a información donde todo es muy similar y parecido, se nos queda en algo que al final no genera creatividad. Sin embargo, si lo hacemos físicos, ese tipo de recortes, ese tipo de reformulación de la identidad visual, buscamos que sea algo físico, se genera un estímulo tangible, donde al final estamos, pues, ese sentimiento de manipular, selección y decisión es constante y nos involucramos desde una perspectiva de que todos partimos de un punto común y a partir de ahí vemos cómo cada tipo de estudiante le da respuesta de forma diferente porque lo tiene de forma física y no está utilizando el ordenador para el desarrollo del mismo. Y claro, yo, por ejemplo, lo hemos hecho en diferentes asignaturas y yo he podido presenciar, hemos podido presenciar ambas autoras como cuando se planteaban las posibles identidades visuales de las marcas, las respuestas eran muy diversas, sea de un grupo o sea de otra, frente al mismo estímulo. Al final, entonces, vemos que hay no es que todos nos enfocáramos en una misma respuesta correcta, sino que realmente es nuestra creatividad la que desarrolla esas respuestas más interesantes, que con el uso de la inteligencia artificial realmente se veía mermada. Bueno, pues después de esta introducción os quiero comentar un poco en qué ha consistido esta dinámica. Ha sido una dinámica que se ha aplicado tanto en social media, en el grado de marketing, en la asignatura de diseño de eventos, relaciones públicas también en el grado de marketing y en el máster universitario en gestión de negocios internacionales en el módulo de internacionalización avanzada vinculado con sostenibilidad. En este caso, como ves en la imagen de arriba, pues mediante recortes propiamente que hice de diferentes revistas de moda, que es uno de mis temas de investigación y especialización, en diferentes sobres, como veis ahí por colores, en sobres reutilizables para poder aprovechar el mismo material para diferentes asignaturas, diferentes grupos. Diferentes recortes se generaban y se los introducía en cada uno de estos sobres. Cada uno de estos sobres era para uno de los diferentes grupos de la asignatura. Entonces, en el caso de la asignatura de social media, mediante unos recortes que ahora en las siguientes diapositivas veis algunos ejemplos, se buscaba hacer un contenido creativo para redes sociales. En este caso,
Son recortes, son mood boards que están planteados por una marca ya existente, donde te dice, esta marca te propone este mood board, ¿qué proyecto a nivel de redes sociales le proponéis como equipo que sea creativo? En la asignatura de eventos, con los mismos recortes, otro grupo de estudiantes, para que no hayan recibido ese estímulo previamente en otra actividad, se plantea el mismo mood board, los mismos ejemplos planteados por marcas posiblemente existentes, pero realizados por la profesora en este caso. Entonces se establecían por grupos también y se volvía a repartir. Cada grupo tenía que representar en este caso un evento creativo. En base a ese mood board, ¿cómo harías el evento creativo para esa marca que te proponen? Y luego en el caso del máster universitario de gestión de negocios internacionales, como comentabas, el módulo donde se desarrolla sobre todo cómo la sostenibilidad se aplica en el ámbito internacional, se hizo para una campaña de comunicación sobre los aspectos de cómo se enfocaría en hacer una comunicación, una publicidad o demás de diferentes medios, no solo redes sociales o eventos, sino en cualquier tipo de medio de comunicación, ganado o pagado, no se detallaba, se dejaba libre para que los propios estudiantes lo eligieran. Pues bueno, en el máster era pues cómo hacer una campaña donde se destacara el desarrollo sostenible de esa entidad. Pues bueno, por ejemplo, dentro de los tres eventos que os he comentado, en cuanto a la asignatura de social media, pues se planteaban, ahí veis dos ejemplos de posibles mood board que estaban dentro de los sobres. Son recortes que no están pegados, sino que además ellos tienen esa movilidad para poder moverlos y trabajar con ello. Entonces, a partir de un estímulo físico, se obligaba a interpretar antes de poder producir, activando así el pensamiento estratégico previo para la ejecución digital. De tal forma que ellos tenían que visualizar estos mood board y ver cómo lo plantearían digitalmente a través de las redes sociales de un enfoque muy creativo. En la otra asignatura, en diseño de eventos y relaciones públicas, pues por ejemplo, otros de los recortes que tenían, que se generaba esa visualización del mood board físico, era, por ejemplo, en este caso de Longchamp. Y entonces, ¿cómo esta identidad visual, que son cosas que no están muy vinculadas al 100% con la marca a priori, cómo lo vincularían ellos para desarrollar un evento creativo? En este caso, por ejemplo, el paso del tiempo, la artesanía, el mármol, todo como eso, cómo lo vincularían para crear un evento. Entonces, a través de estas imágenes salieron ideas muy creativas. Y en el caso del máster de negocios internacionales, bueno, esto es otro de los ejemplos de posible mood board que se puso dentro de esos sobres que hemos visto hace unos minutos. Pues bueno, en este caso era pues cómo de un estímulo visual generar una campaña publicitaria, una campaña de pago o no pago, donde se vinculaba a ese desarrollo sostenible de la marca, ¿no? Cómo fomentarlo. Entonces, bueno, pues a través de diferentes imágenes se basaron en ello para posteriormente generar todo un concepto de campaña, tanto mundo offline y de medios ganados como pagados. Al final todo esto lo que generó fue un gran valor diferencial en cuanto a la sesión formativa, porque Mood board actuó como un ancla visual para todas las asignaturas, donde al final generaba una coherencia de marca, mientras se le podía dar diferentes perspectivas de enfoques estratégicos cada uno al proyecto que se le quería reforzar. Entonces, a las tres asignaturas se le repartió los mismos sobres con los mismos mood boards, con las mismas imágenes de esos recortes de revistas, y cada uno lo llevó a su campo, bien al diseño de campañas en redes sociales, bien a un evento o bien a una campaña de comunicación para reforzar ese valor del desarrollo sostenible, siempre con los mismos conceptos bases, que son las imágenes visuales. Y a partir de ahí salieron ideas muy diferentes y muy creativas todas. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados observados en el aula tras hacer esta técnica de utilizar el mood board físico en el aula? Pues 4 fundamentalmente. Pero sí que es verdad que los 4 han reforzado el hecho de que utilizar esos materiales físicos fomenta solo cosas buenas, podríamos decir, pero fundamentalmente 4. Una mayor implicación cognitiva, ese contacto con materiales tangibles refuerza unas decisiones más reflexivas y una atención mucho más sostenida en el tiempo.
En segundo lugar, el trabajo colaborativo. El hecho de que trabajen de forma por equipos en esa decisión de cómo vamos a desarrollar esa campaña, sea la asignatura a la que nos vayamos, genera esa perspectiva de debate crítico, de construcción colectiva, donde entre todos nos tenemos que poner de acuerdo para hacer la idea más creativa y más eficiente también. Tercero, la diversidad de soluciones. Cómo se puede observar como un mismo mood board se daba diferentes perspectivas. Los sentidos de cada imagen eran muy similares entre todos, obviamente, porque daba igual que el mismo sobre lo cogiera una persona de asignatura social media, de diseño de eventos o del máster universitario, pero sí que es verdad que las soluciones que proponían estos estudiantes eran muy diversas a pesar de ser ese punto de estímulo inicial por igual para todos, dentro de que te tocará el mismo sobre, claramente. Y luego, una perspectiva crítica de la IA, ¿no? Se reconoce que la IA es útil, es necesaria, pero sí que cuando luego se les preguntó a los estudiantes ¿qué observación habéis hecho tras realizar esta actividad no vinculado con la IA? De primeras habrías acudido a la IA. ¿Crees que te habrías desarrollado ideas tan creativas si no tendrías, si hubieras tenido un estímulo de la IA frente a no como ha sido en la realidad? Entonces es verdad que sí que salen esas ideas, ¿no? De que, pues oye, sí que es verdad que le habría dado a la IA, pero no creo que habría tenido esa idea a priori por igual, ni habría desarrollado esas habilidades, ¿no? Cognitivas y críticas y de trabajo en equipo. Y bueno, esta actividad no es que quiera rechazar el uso de la inteligencia artificial en el aula, ni muchísimo menos, sino que es para que se acredite o se vea que el proceso creativo es muy importante y que antes de pedir una solución a una respuesta en la inteligencia artificial, también es muy interesante que se use esa perspectiva crítica humana antes de yo preguntar. Entonces, el objetivo al final es formar profesionales creativamente independientes, que sepan, que sean capaces de utilizar la IA como apoyo, pero no como sustituto a ese juicio creativo que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, este tipo de actividades, cuando las realizan los estudiantes, es cuando se dan cuenta que sí que es interesante primero hacer un juicio crítico y creativo antes de dar una pregunta a la inteligencia artificial, antes de formularla. Primero dar esa reflexión humana. Y entonces, como conclusiones de la presente comunicación, queremos destacar tres fundamentalmente. Por un lado, que el mood board físico activa la creatividad, algo que está bajando muchísimo a los estudiantes por el uso de la inteligencia artificial, porque es más fácil y es más rápido tener una respuesta que pensar en ella antes. Segunda perspectiva es que es transferible y escalable. Vemos que es una dinámica interdisciplinar, que no solamente es para gente de marketing, por ejemplo, ni es solo para gente de negocios internacionales, sino que realmente se podría aplicar a muchos más contextos. En este caso se ha aplicado a estos dos, pero se puede hacer también, como comento, en niveles diferentes formativos, no solo un grado, sino también posgrado. Y por qué no, nunca se sabe hacia dónde puede llegar, pero sí que se puede considerar como transferible y escalable. Y en tercer lugar, se forman profesionales más críticos, donde al final el estudiante, que es lo que antes comentaba, ¿no? Se da cuenta de que sí que es importante ser crítico y creativo y que simplemente necesitan el hecho de que se den cuenta de que ellos son capaces de hacerlo por lo menos una vez cada X meses para que posteriormente, cuando ellos lo quieran aplicar, primero den esa perspectiva crítica y creativa y luego ya, ¿por qué no? Y no rechazar el uso de inteligencia artificial, sino saber cómo aplicarla en cada contexto y en qué momento del desarrollo crítico y creativo del proceso.